El grito cortó la madrugada como un hachazo al silencio. No fue un alarido común, sino uno de esos que arrastran algo más que dolor. Traía consigo una sombra, un peso invisible que se metía en la piel de quien lo escuchaba. En la finca El Carbón, todos se levantaron al oírlo, pero nadie se atrevió a salir. Nadie, excepto Eloísa, que apenas llevaba 2 días ahí y todavía no entendía el tipo de miedo que se respiraba en esa casa. Al llegar al comedor, encontró a doña Eusebia de rodillas, rezando con un rosario entre los dedos ensangrentados. El cuerpo de don Matías yacía frente a ella, con el rostro vuelto hacia el techo y las cuencas vacías. Los ojos habían desaparecido. No había rastro de lucha, ni puertas forzadas ni ventanas abiertas. Solo el cadáver y un detalle imposible. Los gemelos, Ramiro y Darío, estaban sentados juntos en el umbral de la sala, abrazados, con una serenidad que desafiaba toda lógica. Ninguno lloraba, ninguno hablaba, solo se miraban. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Porque esto apenas comienza. El Carbón era una finca vieja, situada a las afueras de Linares, Nuevo León. Rodeada por encinos retorcidos y tierra seca, era el tipo de lugar que parecía detenido en el tiempo. Las paredes respiraban humedad y rezos antiguos, y cada objeto tenía una historia que nadie se atrevía a contar. Allí vivían los Treviño desde hacía generaciones, y allí también crecían los gemelos desde su nacimiento en 1910. Ramiro y Darío eran idénticos en cada detalle. Mismos ojos oscuros, misma piel de alabastro, misma expresión callada, pero nunca hablaron. Desde el día en que nacieron, ni un solo sonido salió de sus bocas. Los médicos dijeron que era mudez congénita. Doña Eusebia, en cambio, siempre repitió que Dios les había dado otra forma de comunicarse. Y tenía razón, porque aunque no hablaban, se entendían. Demasiado bien. Desde pequeños los dos parecían moverse como una sola criatura. Si uno lloraba, el otro se inquietaba. Si uno se hería, el otro gritaba de dolor sin haber sido tocado. Los peones del rancho decían que era brujería. Que esos niños no eran de este mundo. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque doña Eusebia los protegía con una fiereza casi animal. Don Matías, en cambio, apenas los miraba. Hombre severo, de voz ronca y ojos siempre turbios por el alcohol, se mantenía lejos de sus hijos. Decía que eran una maldición disfrazada de milagro, y que desde que llegaron, todo lo bueno del rancho se había ido pudriendo. El ganado enfermaba sin razón. Las lluvias se negaban a volver. Las cosechas morían antes de nacer. Pero él nunca se atrevió a echarlos. Algo lo retenía, algo más fuerte que el odio. En el pueblo corría la voz de que los gemelos tenían la marca, aunque nadie sabía bien a qué se referían. Algunos decían que sus sombras no coincidían con sus cuerpos. Otros juraban haberlos visto hablar sin mover los labios. Y hubo quien afirmó haberlos encontrado en la noche, desnudos bajo la luna, haciendo dibujos extraños con sangre de gallina. Eloísa no sabía nada de eso cuando llegó. Su madre, prima lejana de doña Eusebia, había muerto de tisis, y ella había sido enviada al rancho como última opción. Tenía 16 años, un par de trenzas negras y una sonrisa tímida que empezaba a apagarse desde que cruzó el portón oxidado de la finca. Desde su llegada notó que los gemelos la observaban, no con curiosidad infantil, sino con una intensidad que la hacía temblar. No hablaban, no reían, no parpadeaban demasiado, pero siempre estaban ahí, uno al lado del otro, como si el mundo fuera un teatro y ella el único personaje que les importaba. La noche del grito fue la tercera que pasó sin poder dormir. Había escuchado pasos fuera de su habitación, aunque nadie debía estar despierto. Luego una melodía suave, casi como una canción de cuna, surgió desde el patio. Pero cuando se asomó no había nadie. Ahora, con el cuerpo de don Matías en el suelo, entendió que su instinto no había mentido. Algo oscuro se escondía en el Carbón,
algo que se gestaba desde hacía años, quizá generaciones, y estaba claro que los gemelos eran el centro de todo. Doña Eusebia se levantó con el rosario aún apretado en la mano y ordenó a los peones que se llevaran el cuerpo. No derramó una lágrima, solo miró a los niños y murmuró: «Ahora comienza lo verdadero». Ramiro y Darío no reaccionaron, solo siguieron abrazados, con los ojos clavados en Eloísa, como si supieran que ella era la única que aún no entendía su papel en aquella historia, pero lo haría, muy pronto. La noche en que nacieron Ramiro y Darío, el cielo de Nuevo León se partió en dos. Una tormenta como pocas azotó la región, y el carbón quedó aislado del pueblo por ríos de lodo y árboles caídos. Doña Eusebia, embarazada de casi 9 meses, se retorcía de dolor en su habitación, rodeada solo por velas, oraciones y el aroma penetrante del alcanfor. Don Matías estaba ausente, como siempre. Había salido a caballo rumbo a Montemorelos días antes y no regresaría hasta una semana después. El doctor Jesús Herrera fue llamado de emergencia, pero tardó más de lo esperado. Cuando finalmente llegó, empapado y agotado, se encontró con una escena inquietante. La parturienta estaba tranquila, demasiado tranquila. No gritaba, no lloraba. Solo miraba al vacío mientras las contracciones estremecían su cuerpo. Y junto a ella, una anciana que nadie había visto antes en el pueblo, una mujer con un rostro lleno de arrugas imposibles, como si llevara siglos tallada por el tiempo, sostenía entre las manos un cuenco con líquido oscuro y murmuraba en un idioma que el doctor no reconoció. El nacimiento fue rápido. Primero salió Ramiro, envuelto en una membrana traslúcida que el doctor rompió con sus propias manos. No lloró. Solo abrió los ojos. Luego Darío, idéntico a su hermano, surgió sin hacer ruido, sin quejarse. Cuando el doctor lo sostuvo, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Tenían los ojos bien abiertos, fijos en él, y aunque aún cubiertos de sangre y placenta, no parecían confundidos ni vulnerables. Parecían conscientes. «Están sanos», murmuró con voz insegura, entregándolos a la madre. Pero doña Eusebia no los tomó. Se limitó a mirar a la anciana, quien asintió con solemnidad, y desapareció por la puerta trasera sin dejar huella. El doctor nunca supo quién era. Nadie en la casa respondió cuando preguntó por ella, y al día siguiente, cuando intentó volver al rancho para hacer una revisión, fue atacado por perros que nunca antes había visto en la zona. Una semana después, fue hallado muerto en su consultorio, con una expresión de terror en el rostro y las manos deformadas, como si se hubiera resistido a ser arrastrado por algo invisible. Desde ese día, nadie más del pueblo volvió a atender a la familia Treviño. Los niños crecieron aislados, bajo la vigilancia estricta de su madre. Aunque tenían acceso a libros, juguetes y todo lo necesario, no interactuaban con otros niños. La finca se convirtió en su universo, y dentro de ese mundo cerrado comenzaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. A los 3 años, los gemelos ya se desplazaban juntos por toda la casa. Nunca uno sin el otro, nunca separados, ni siquiera para dormir. Doña Eusebia insistía en que eran especiales, y aunque su mudez preocupaba a los pocos que se enteraban, ella la justificaba como un regalo del cielo. Pero los sirvientes murmuraban otra cosa. Una tarde, mientras barría el pasillo del ala norte, una de las cocineras encontró dibujos en las paredes hechos con carbón. Eran símbolos extraños, figuras circulares, ojos abiertos dentro de triángulos invertidos. Cuando los intentó limpiar, sus manos comenzaron a arder. Las llagas no sanaron hasta semanas después, y juró nunca volver a acercarse a esa parte de la casa. Doña Eusebia mandó pintar encima de los símbolos, pero a la mañana siguiente habían reaparecido. Y no solo en las paredes, también en las sábanas de los gemelos, en el vapor de los espejos, incluso en la tierra del jardín. Fue entonces cuando ordenó construir una pequeña capilla dentro de la finca, donde rezaba cada noche, sin falta. Su fe, antes firme pero tranquila, se volvió desesperada, compulsiva. Encendía velas que nunca se apagaban,
colgaba crucifijos en cada puerta, bendecía el agua antes de beberla. Pero nada parecía suficiente. Don Matías, al volver, reaccionó con furia. No por lo que pasaba con los niños, sino porque la finca comenzaba a parecerle ajena. La mujer con la que se había casado ahora hablaba de visiones, de señales, de una presencia que había sido llamada sin querer. Él no creía en nada de eso. Solo veía el deterioro de sus tierras, la fuga de trabajadores y el creciente aislamiento de su familia. Una noche, mientras estaba ebrio, rompió a golpes la capilla recién construida. Juró que acabaría con las supersticiones y que llevaría a los niños al doctor de Monterrey. Pero al día siguiente despertó con la lengua inflamada, incapaz de hablar. No se la había mordido, no tenía herida visible. Simplemente no podía articular palabra alguna. Tardó días en recuperarse y nunca volvió a mencionar el tema. Fue entonces cuando se resignó. Y poco a poco, el Carbón se transformó en un lugar donde el miedo no se hablaba, pero se respiraba. Los gemelos seguían creciendo, callados, unidos, observando. Y algo, detrás de sus ojos, ya comenzaba a despertar. El padre Elías llegó a Linares en el verano de 1919, recién ordenado, con el rostro joven y los ojos llenos de fervor. Había sido asignado a la parroquia de San Joaquín como parte de su formación, sin saber que ese pequeño pueblo escondía una de las historias más inquietantes del norte mexicano. Lo supo la primera vez que vio a los gemelos Treviño. Los niños asistían ocasionalmente a misa con su madre, siempre en silencio, siempre vestidos de blanco, como si el luto se hubiera quedado pegado a ellos desde el nacimiento. Se sentaban en la última fila, uno a cada lado de doña Eusebia, con la mirada fija en el altar sin pestañear. El padre Elías notó algo en ellos que le incomodó desde el primer momento. No era solo el mutismo, ni la frialdad. Era otra cosa, algo que no supo nombrar pero que anotó de inmediato en su cuaderno de observaciones espirituales. Los gemelos Treviño no miran, penetran, escribió el 3 de septiembre de 1919. Desde entonces, dedicó parte de su tiempo a observarlos discretamente. Habló con Sor Inés, la monja encargada del catecismo, quien tenía sus propias inquietudes. «No rezan», le dijo una vez. «Mueven los labios, pero no hay oración verdadera, y cuando están juntos las velas parpadean como si respiraran». El padre Elías comenzó a registrar cada encuentro con los niños en su diario. Pronto, las entradas dejaron de parecer simples notas pastorales y se convirtieron en un testimonio obsesivo. Hoy los vi caminar en perfecta sincronía por el atrio. Uno levantó la mano, el otro la bajó. Era como si bailaran un ritual secreto. Un día, durante la confesión de uno de los sirvientes del rancho El Carbón, escuchó algo que lo perturbó profundamente. El joven, temblando, le contó que había visto a los gemelos en el granero, de noche, rodeados de figuras hechas con ramas y plumas. Estaban parados uno frente al otro, y en el medio, algo flotaba. No era humano. No puedo describirlo, padre, pero no era de aquí. El sacerdote le pidió detalles, pero el muchacho huyó del confesionario y no volvió a la iglesia. Movido por el temor y la necesidad de proteger a su feligresía, el padre Elías decidió investigar el linaje de los Treviño. Comenzó por los registros parroquiales. Lo que encontró lo dejó sin aliento. 3 generaciones atrás, una mujer llamada Mercedes Treviño había sido acusada de prácticas heréticas. Según las actas, fue señalada por congregar personas en ritos nocturnos, hablar lenguas muertas y sacrificar animales en nombre de un dios de ojos ciegos. Nunca fue condenada oficialmente, pero su caso quedó archivado como inconcluso. Murió quemada en su propia cama tras una explosión inexplicable. El sacerdote llevó esa información al obispo local, quien le pidió cautela. «No enredes tu fe en supersticiones rurales», le advirtió. Pero Elías no pudo ignorar lo que su corazón le gritaba. Los gemelos no eran simplemente niños mudos. Algo más se gestaba en ellos, algo que venía de lejos y que aún no tenía nombre.
Con el paso de los meses, su diario se volvió más urgente, casi desesperado. Anotaba sueños recurrentes con puertas que se abrían hacia abismos, voces que lo llamaban desde los espejos del confesionario y la risa de dos niños que no tenían boca. Cada vez que los gemelos se acercaban al altar, los candelabros vibraban. Los vitrales temblaban apenas perceptiblemente y una sombra sin dueño cruzaba por el retablo. Sor Inés, que nunca había sido amiga del dramatismo, comenzó a encender incienso en exceso cada vez que los Treviño llegaban a misa. «Es como si trajeran consigo una humedad, una niebla invisible», explicó. Y luego le confesó algo más. Ramiro y Darío tienen un juego. Se miran a los ojos durante minutos. No pestañean. A veces uno sonríe y el otro llora, como si compartieran emociones, como si fueran un solo ser con dos cuerpos. El padre Elías decidió entonces algo arriesgado: visitar la finca. Alegó que quería bendecir el hogar para proteger a los niños de malas influencias del mundo. Doña Eusebia lo recibió con cortesía tensa. Le permitió recorrer algunas habitaciones, pero no las de los gemelos. «Ellos tienen su espacio», dijo, «y ese espacio no se toca». Esa noche, el sacerdote escribió la entrada más inquietante de su diario. «Hoy, al pasar frente al cuarto de los niños, sentí un frío profundo, como el de un sepulcro. No abrí la puerta, pero oí un murmullo dentro. Dos voces susurrando al unísono. No sé si hablaban entre ellos o si alguien más estaba ahí. Y debajo, como un ruego escrito entre líneas temblorosas: Dios me dé fuerzas para entender lo que mis ojos aún no aceptan». El tren que trajo a Eloísa desde Saltillo llegó con retraso, como si el destino mismo quisiera advertirle que aún estaba a tiempo de volver. Pero ella, con la maleta entre las manos y el corazón apretado, descendió con firmeza. Llevaba un vestido modesto, el cabello recogido y un cuaderno cosido a mano donde solía dibujar flores y nombres. No sabía qué esperar del lugar al que iba, solo que era su último refugio tras la muerte de su madre. Don Matías no fue a recogerla, tampoco doña Eusebia. Fue Vicente, uno de los peones del rancho, quien la esperaba en una carreta tirada por un caballo viejo. Durante el trayecto no dijo mucho, solo escupía cada tanto al costado del camino, como si masticara el silencio. Cuando Eloísa preguntó por los Treviño, él solo respondió: «Son distintos». El primer contacto con el carbón fue una mezcla de asombro y desasosiego. La finca era enorme, rodeada por una cerca de madera negra, con árboles torcidos que parecían inclinarse hacia adentro, como si observaran lo que allí ocurría. La casa principal tenía techos altos, corredores largos y un aire denso que se pegaba a la piel. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos, rostros severos, todos de la misma familia. Doña Eusebia la recibió con amabilidad distante. Le indicó que ocuparía la habitación del ala este, junto al estudio. «Aquí estará segura», le dijo. No explicó de qué, no preguntó mucho sobre su viaje, solo la bendijo con una señal de cruz algo nerviosa y desapareció tras una cortina de incienso. Esa misma tarde conoció a los gemelos. Estaban en el invernadero, sentados uno frente al otro, con las manos sobre las rodillas, inmóviles. Ramiro y Darío, idénticos, perfectamente simétricos. Pero Eloísa sintió algo extraño al mirarlos. Darío la escrutaba con intensidad, como si tratara de leerla por dentro, mientras Ramiro parecía evitar sus ojos, como si le avergonzara algo que ella aún no sabía. «Hola», dijo, con una sonrisa forzada. Ninguno respondió. Solo se pusieron de pie al mismo tiempo y se alejaron en silencio, uno detrás del otro. No había hostilidad ni cortesía, solo una presencia que pesaba más de lo normal, como si el aire se hiciera más espeso cuando ellos estaban cerca. Durante los días siguientes, la rutina de Eloísa se acomodó a los ritmos del rancho. Ayudaba en la cocina, escribía cartas que nunca enviaba y leía libros polvorientos de la biblioteca familiar. Poco a poco fue notando cosas. Una noche, al pasar por el corredor central,
Vio una vela encendida dentro del estudio. Cuando se acercó, distinguió a Ramiro solo, dibujando en el suelo con un trozo de carbón. Era un símbolo circular, con líneas entrecruzadas que recordaban las figuras que su madre prohibía copiar. Al sentir su presencia, el niño se detuvo. No la miró, solo se incorporó y salió sin decir palabra. El dibujo, al tocarlo, le dejó una sensación fría en los dedos, como si el piso estuviera hecho de piedra húmeda. Esa misma noche soñó con un espejo. En él veía su reflejo, pero detrás de ella estaban los gemelos, con los ojos completamente negros, susurrando algo que no alcanzaba a entender. Desde entonces empezó a escucharlos sin verlos. Una melodía leve, tarareada, surgía a veces desde los pasillos cuando no había nadie más despierto, y cada vez que se cruzaba con Darío, él no la miraba, la examinaba, como si esperara algo de ella. En una tarde gris, doña Eusebia le pidió que acompañara a los niños al comedor. Mientras caminaban, Darío le tomó la mano. No con fuerza, pero sí con posesión. Ramiro caminaba detrás, más lento. Eloísa sintió un escalofrío. Intentó retirar la mano, pero Darío no la soltó. «¿Qué quieres?», preguntó con voz suave. Él ladeó la cabeza. Y sin mover los labios, escuchó una frase dentro de su mente. «Ya estás aquí». Se detuvo en seco. Miró a Ramiro, quien bajó la mirada con tristeza. Darío soltó su mano y siguió caminando como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, Eloísa supo que algo en su llegada había cambiado el equilibrio de aquel lugar. No sabía qué, ni por qué. Pero entendía que los gemelos la habían estado esperando. Y eso por sí solo era aterrador. Las noches en el carbón se volvían más largas conforme avanzaba octubre. Un viento seco arrastraba hojas muertas por los corredores y las sombras parecían demorarse más de lo normal en las esquinas. Eloísa despertaba cada madrugada con el mismo presentimiento. Algo en la finca la estaba observando. Algo que no eran los gemelos. Una mañana, mientras revisaba los estantes de la biblioteca, buscando novelas para distraerse, descubrió un cuaderno antiguo, encuadernado en cuero agrietado, oculto detrás de una colección de salmos. No tenía título. Al abrirlo encontró páginas escritas con tinta rojiza, en letra firme y arcaica. Al principio creyó que era un diario, pero pronto comprendió que se trataba de algo más oscuro: rituales, oraciones invertidas, mapas del rancho con marcas específicas. Uno de los nombres que se repetía era Mercedes Treviño. Ese mismo día, el padre Elías viajó hasta el Carbón, decidido a enfrentar a doña Eusebia con lo que había descubierto en los archivos eclesiásticos. Fue recibido con frialdad. La matriarca lo llevó al oratorio privado y cerró la puerta. Allí, en medio de un aire viciado por el incienso, él abrió su maletín y extrajo los documentos. «Esto no es invención», dijo. «Su familia firmó algo hace mucho tiempo. No con Dios, sino con otra cosa». Doña Eusebia lo miró largo rato, sin miedo ni culpa, solo con resignación. «Mercedes era mi abuela», confesó. Cuando la acusaron, el pueblo no entendía lo que protegía. La verdadera fe no siempre se viste de blanco. El sacerdote se santiguó. Ella continuó. «Los varones Treviño han cargado esta herencia por generaciones. Pero con Ramiro y Darío, algo cambió. No sé si fue por el momento de su nacimiento o por lo que mi marido hizo antes de que ellos llegaran». «¿Qué hizo?», preguntó Elías tenso. «Quiso romper el vínculo, quemó los textos, negó la sangre. Pero la sangre no se niega, padre, se cobra». El sacerdote intentó razonar, apelar a la moral, al amor de Dios, pero ella solo lo miró con lástima. Lo que crece en esos niños no es maligno, es lo que siempre ha estado debajo de todo esto, solo que ahora tiene ojos. Esa noche, mientras Eloísa dormía, algo despertó a los animales del establo. Un alboroto violento llenó el aire de relinchos y golpes contra las paredes de madera. Cuando los peones acudieron, encontraron a las reses en pánico, los caballos sudorosos,
con espuma en el hocico, y 3 ovejas muertas en el centro del corral. No tenían heridas visibles, pero sus cuerpos estaban rígidos, con los ojos completamente negros. El capataz, al inspeccionar el suelo, encontró símbolos grabados en la tierra húmeda, como quemados. Uno de los peones, un joven llamado Tiburcio, corrió sin mirar atrás y jamás volvió. A la mañana siguiente, Eloísa fue a buscar respuestas en el cuaderno viejo. Descubrió un dibujo que coincidía con los símbolos del corral, un círculo con espinas internas, rodeado de ojos. Al pie, una nota escrita en latín: «Lo que duerme bajo el carbón no distingue entre ofrenda y traidor». Cuando mostró el cuaderno a Sor Inés durante una visita a la parroquia, la monja se persignó 3 veces antes de tocarlo. «Esto es inaceptable», murmuró. «Aquí hay cosas que solo se mencionan en los textos prohibidos. ¿Quién te dio esto?» «Lo encontré en la biblioteca», respondió Eloísa. «Nadie me lo dio». Sor Inés la miró con un gesto que mezclaba compasión y terror. «Entonces ya eres parte». Esa frase la acompañó todo el camino de regreso. Mientras tanto, los gemelos seguían actuando con extraña calma. Darío se volvía cada vez más dominante. Decidía a dónde iban, qué hacían, cuándo dormían. Ramiro lo seguía sin protestar, pero su mirada comenzaba a mostrar grietas. Una tarde, mientras Eloísa recogía naranjas en el huerto, él se le acercó. Estaba solo, lo que era raro. Le ofreció una fruta y le hizo un gesto con las manos. Quería que lo acompañara. La llevó al granero. En la pared del fondo, detrás de sacos de maíz, había una tabla suelta. Al retirarla, reveló una caja de madera tallada. Dentro había fotos antiguas de la familia, pergaminos cubiertos de cera y un mechón de cabello amarrado con una cinta negra. Eloísa lo miró sin entender. Ramiro le señaló el mechón, luego su boca y después a Darío. Ella sintió el frío del significado antes de comprender las palabras. Él quería decirle algo sobre su hermano, algo que no podía gritar, ni siquiera con el alma. Y entonces lo supo. El silencio de Ramiro no era solo mudez, era miedo. El invernadero se había convertido en el único lugar donde Eloísa sentía que podía respirar. Entre las enredaderas, las flores marchitas y el olor terroso del musgo, parecía que el tiempo se detenía. Allí solía leer, dibujar o simplemente quedarse en silencio, intentando encontrar sentido a todo lo que ocurría en el carbón. Pero esa calma duró poco. Un mediodía, mientras limpiaba hojas secas junto al pozo de agua, Ramiro se le acercó con pasos silenciosos. Le hizo una seña para que lo siguiera. Ella dudó, pero algo en su mirada, una súplica muda, casi desesperada, la convenció. Caminaron por el ala sur de la finca, donde las paredes estaban cubiertas por retratos antiguos y los suelos crujían con cada paso. Ramiro la condujo a una puerta escondida tras un tapiz polvoriento. Al abrirla, un pasillo estrecho descendía en espiral hacia lo profundo de la casa. La llevó hasta una sala subterránea. Estaba oscura, pero el niño encendió una lámpara de aceite. En el centro de la habitación, cubierta con una tela blanca, había una estructura imponente. Al retirar el paño, Eloísa contuvo el aliento. Un espejo. No uno común. Era alto, con un marco de hierro negro, decorado con símbolos extraños. Serpientes entrelazadas, ojos sin pupila, espinas. El cristal no estaba limpio, pero aún así reflejaba con una nitidez inquietante. Ramiro se paró frente a él y le hizo una seña para que hiciera lo mismo. Eloísa obedeció. Durante un instante solo vio su reflejo junto al de Ramiro, pero poco a poco algo cambió. La imagen en el espejo no era exacta, el cuarto reflejado no era el mismo, las paredes estaban cubiertas de raíces negras y el aire parecía vibrar dentro del vidrio. Entonces lo vio. Darío. Estaba detrás de ellos, pero cuando volteó, no había nadie. Solo el vacío. Miró de nuevo el espejo. Darío la miraba fijamente desde dentro, con una sonrisa ladeada. Sin mover los labios,
Sus palabras le llegaron al oído. Aquí no hay secretos. Aquí vemos lo que somos. Eloísa retrocedió. El corazón le latía con fuerza. Ramiro intentó calmarla, pero ella salió corriendo del cuarto sin mirar atrás. Durante los días siguientes, Darío comenzó a mostrarse más posesivo con ella. Aparecía sin previo aviso, interrumpía sus paseos, se sentaba junto a ella en silencio, demasiado cerca. En una ocasión, mientras cenaban, le tomó la mano con fuerza bajo la mesa. Eloísa intentó zafarse, pero él la miró con esos ojos vacíos y solo soltó cuando ella dijo su nombre en voz alta. Ramiro, por otro lado, parecía más retraído. Evitaba el contacto visual, se quedaba horas mirando por la ventana, y si ella intentaba hablarle, simplemente bajaba la cabeza. Una noche, lo encontró llorando en el granero. Quiso abrazarlo, pero él solo señaló el suelo, donde alguien, probablemente Darío, había dibujado con sal un símbolo idéntico al del espejo. Las noches empezaron a torcerse. Eloísa comenzó a soñar con el espejo. En sus sueños, caminaba por pasillos infinitos donde las paredes respiraban y las sombras le susurraban en lenguas que no conocía. Siempre al final del sueño se encontraba frente al cristal, y Darío la esperaba del otro lado, con una sonrisa que se abría demasiado, como si su rostro no tuviera límites. Un atardecer, la situación alcanzó un nuevo nivel. Mientras escribía en su cuaderno, encontró en medio de las páginas una hoja que no recordaba haber puesto allí. Era un dibujo. Ella misma, de pie frente al espejo, con Ramiro a un lado y Darío detrás, con las manos sobre su cuello. El trazo era infantil, pero preciso. Abajo en tinta oscura una frase. Ya eres parte del reflejo. No podía más. Fue a buscar a doña Eusebia. ¿Qué es ese espejo?, exigió saber. ¿Por qué lo tienen escondido? La anciana no se sorprendió. La miró como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el primer día. Ese espejo no refleja lo que eres, sino lo que traes dentro. Por eso está oculto. No todos pueden verlo sin romperse. Darío me habla desde ahí, dijo Eloísa temblando. En los sueños, en mi mente. Doña Eusebia asintió con lentitud. Él ya eligió. Pero tú aún puedes decidir. ¿Elegido para qué? Para continuar lo que otros comenzaron. Antes de que pudiera hacer más preguntas, escucharon un ruido seco proveniente del sótano. Eloísa corrió hasta el pasillo secreto. La puerta estaba abierta, y el espejo se había desaparecido. Desde la desaparición del espejo algo cambió en el ambiente de El Carbón. Ya no era solo tensión o misterio. Era otra cosa, una presión invisible que se sentía en los huesos, que torcía los sonidos y oscurecía los rincones aún con sol afuera. El silencio se volvió más denso, y los animales más inquietos. Al tercer día, uno de los peones, Hilario, no apareció para el desayuno. Nadie le dio demasiada importancia al principio. Se pensó que había salido temprano al monte. Pero cuando al caer la tarde seguía sin regresar, los otros trabajadores comenzaron a buscarlo. Lo encontraron al anochecer, a unos metros del río seco, en un claro donde nunca solía ir nadie. Estaba desnudo, con los ojos abiertos, pero sin vida. Su cuerpo estaba en el centro de un círculo perfecto hecho de sal, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de calma antinatural. Eloísa fue testigo del hallazgo. No entendía por qué, pero en cuanto vio el círculo de sal, supo que aquello no era un simple crimen. Era un mensaje. Ramiro, que la había acompañado, se aferró a su brazo y no lo soltó durante todo el regreso. No dijo nada, pero su temblor hablaba por él. Don Matías, que apenas hablaba desde la muerte de sus ojos, se encerró en su cuarto y no salió. Doña Eusebia, por el contrario, pareció retomar el control con un vigor inesperado. Ordenó que se quemara el cuerpo de Hilario sin velorio, sin misa, sin palabra. Los trabajadores protestaron, pero nadie se atrevió a desafiarla. Esa misma noche, el humo del cuerpo cremado se elevó como un dedo acusador hacia el cielo estrellado. Eloísa, abrumada,
buscó consuelo en la capilla. Sor Inés había venido al rancho a rezar con ella. Mientras encendían velas, la monja le habló sin rodeos. Este no fue el primer sacrificio, solo fue el primero que tú viste. Eloísa la miró con espanto. ¿De qué estás hablando? Hay marcas antiguas en esta tierra, susurró Sor Inés. Señales de que algo duerme bajo ella. Algo que responde cuando se le llama. No con palabras, con actos, con sangre. La joven no sabía qué responder. Solo podía pensar en el espejo desaparecido, en el dibujo dentro del cuaderno, en los susurros que seguían persiguiéndola, incluso despierta. Aquella misma noche, mientras la casa dormía, Ramiro se coló en la habitación de Eloísa. Traía una vela y una expresión de terror. Le hizo señas urgentes para que lo siguiera. La condujo hasta el desván, donde había acumulado objetos de los peones. Botas viejas, sombreros olvidados, fotografías ajadas. Entre ellos, encontró un cuaderno de Hilario. Eloísa lo abrió. Eran notas simples, relatos de labores diarias, hasta las últimas páginas. Allí, con letra apurada, el peón había descrito sueños con niños de ojos vacíos, ríos de sal y voces que le pedían que no hablara. En la última hoja había un solo símbolo, el círculo con espinas que ya había visto antes, acompañado por una frase escrita con desesperación: «Ya saben que los vi». Esa noche, doña Eusebia organizó un ritual de protección. Reunió a todos en el comedor, colocó velas negras y un crucifijo en cada esquina. Los trabajadores, nerviosos, obedecieron. Nadie quería contrariarla, aunque murmuraban entre dientes oraciones en náhuatl y se persignaban en secreto. La matriarca vertió sal bendita en las puertas, leyó pasajes de un evangelio apócrifo y murmuró frases incomprensibles. Cuando terminó, se acercó a los gemelos que estaban sentados juntos y los ungió en la frente con aceite oscuro. «Están sellados», dijo. «Ya no podrán tocarlos». Pero en su voz no había esperanza, solo rutina, como si repitiera un gesto aprendido que ya no tenía fuerza. Al terminar, todos volvieron a sus cuartos. Eloísa se quedó despierta, con el corazón martillando. Algo en ella intuía que el sacrificio de Hilario no había sido suficiente, que no era el fin, sino el comienzo de una deuda mayor. Y lo confirmó al amanecer, cuando bajó al jardín y encontró en la fuente del centro una escena imposible. Peces flotando muertos, el agua negra como tinta, y al fondo del estanque, grabado en piedra, el mismo símbolo del círculo espinado. Volteó hacia la casa. Darío la miraba desde la ventana de su cuarto. Sonreía. El padre Elías llegó al rancho una tarde cargada de viento seco. No lo habían llamado. Simplemente apareció con su maletín en la mano y la frente empapada en sudor. Traía una expresión que mezclaba determinación con angustia. No pidió permiso para entrar. Fue directo al oratorio, donde sabía que encontraría a doña Eusebia. Ella lo miró con desconfianza, pero no lo detuvo. Sabía que las cosas habían pasado un punto de retorno. «Lo que está creciendo aquí ya no puede ocultarse», dijo él sin rodeos. «Vi las marcas en el campo, sé del espejo y sé del círculo de sal». Doña Eusebia no respondió de inmediato. Estaba sentada frente al altar, rezando en voz baja. Cuando por fin habló, su voz fue débil pero firme. «Quise protegerlos, a mi familia, a la tierra. Pero hay cosas que no se pueden contener cuando ya han sido despertadas». El sacerdote se acercó, sacó un pequeño frasco con agua bendita y lo colocó sobre la mesa. «Voy a hablar con los niños, es mi deber». Ella levantó la vista. «Si lo haces, verás más de lo que estás preparado para entender». Esa noche Elías pidió estar solo con los gemelos. Se sentaron en la capilla, iluminados apenas por la luz de 2 cirios. Ramiro bajaba la mirada, como siempre, pero Darío lo miraba de frente, sin miedo, sin respeto. «¿Saben quién soy?», preguntó el padre. Ninguno respondió. «¿Saben por qué estoy aquí?». Darío ladeó la cabeza. Luego, muy despacio, sin abrir la boca, el sacerdote escuchó una voz dentro de su mente.
Era fría, hueca como una corriente subterránea. Tú no eres nadie, pero puedes mirar. En ese instante, los ojos de Darío brillaron por un segundo, como si algo detrás de ellos parpadeara. El sacerdote retrocedió. El aire se volvió denso, casi sólido. Intentó rezar, pero su voz se quebró. Ramiro, en cambio, lo miraba con lágrimas en los ojos. Intentaba decir algo. Se llevó una mano al pecho, luego al rostro de su hermano y finalmente al suelo, como si suplicara. Elías comprendió entonces. Ramiro estaba atrapado. No compartía el vínculo. Estaba siendo sometido. Volvió a su iglesia esa misma noche. Escribió en su diario con letra temblorosa. Darío no es un niño, es un canal, una grieta, y lo que fluye a través de él no es humano. Ramiro aún puede ser salvado, pero no si están juntos. Mientras tanto, en la finca Eloísa no dormía. Desde el sacrificio de Hilario, el ambiente había empeorado. Las plantas del invernadero se marchitaban sin razón. Las velas duraban la mitad. Los relojes se atrasaban o se detenían del todo. Y los ojos de Darío ya no eran solo ojos. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, sintió que alguien la observaba. Al voltear no había nadie, pero al mirar su reflejo en el agua, vio a Darío detrás de ella, aunque estaba segura de que él no había salido de la casa. Giró con rapidez. Nada. El reflejo, sin embargo, aún estaba ahí, y sonreía. Corrió al cuarto de Ramiro. Él la esperaba. Sacó de debajo de su cama un espejo de mano, uno pequeño, redondo, agrietado, y se lo ofreció. Al mirarse en él, Eloísa vio algo más. A sí misma, caminando por el campo con los pies descalzos, los ojos vendados y los labios cosidos. Gritó. Ramiro le arrebató el espejo, lo envolvió en tela y lo escondió de nuevo. Con lágrimas en los ojos le hizo gestos desesperados, como si intentara decirle que aún había tiempo, que debía huir. Pero algo lo detenía, algo lo encerraba. Esa noche, Eloísa escribió una sola frase en su diario. Ramiro está atrapado, Darío lo controla, y yo soy la llave de ambos. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. La comunicación entre los gemelos se volvió más evidente. Cuando uno miraba algo, el otro reaccionaba. Si Darío alzaba la mano, Ramiro se cubría el rostro como si fuera a ser golpeado. Pero lo más aterrador era cómo, cuando se miraban, todo alrededor se detenía. El viento, los sonidos, incluso el canto de los grillos. Eloísa los observó una vez durante uno de esos momentos. Se miraban fijamente, sin pestañear. Luego, muy despacio, Darío sonrió, y Ramiro empezó a sangrar por la nariz. No dijo nada, no gritó, solo aceptó, y eso, para Eloísa, fue lo más aterrador de todo. Fue el padre Elías quien primero planteó la idea, no como un acto de fe, sino como una medida de emergencia. Separar a los gemelos, aunque fuera por poco tiempo, podría debilitar el vínculo que los unía. No sabían qué consecuencias traería, pero todos sentían que seguir como estaban solo conduciría a la tragedia. Ramiro aún puede ser salvado, dijo el sacerdote a doña Eusebia, pero mientras esté junto a Darío no es más que una extensión de su voluntad. La mujer no respondió de inmediato. Estaba pálida, envejecida por días de insomnio, y con los dedos deformados por tanto rezar el rosario. Si los separas, dijo al fin, desatarás algo peor. No se puede romper un lazo como el de ellos sin pagar un precio. Entonces que lo pague quien lo merece, respondió Elías. Con la ayuda de Vicente, el peón más leal que quedaba, trazaron un plan sencillo. Aprovecharían una salida al campo con los niños. Fingirían que era solo una excursión. Pero Ramiro sería llevado por el sacerdote a la casa parroquial, donde quedaría bajo su cuidado. Darío regresaría al rancho sin saber la verdad. Nada salió como esperaban. Durante la caminata, Darío se mostró inquieto. Caminaba más rápido que de costumbre, lanzaba miradas furtivas a los árboles, como si supiera que algo estaba mal. Ramiro, en cambio, parecía en paz. Sonreía levemente, como si por primera vez sintiera alivio.
Cuando llegó el momento de la separación, el sacerdote tomó a Ramiro del brazo y lo guió hacia la carreta que lo llevaría al pueblo. Vicente distrajo a Darío, señalando una serpiente en el pastizal. Por unos minutos todo pareció funcionar, pero justo cuando la carreta se alejaba, Darío se volteó bruscamente, y su rostro cambió. No gritó, no corrió, solo se quedó quieto, mirando a su hermano como si su alma le estuviera siendo arrancada. Luego cayó de rodillas. Su boca se abrió en un alarido sin sonido. El cielo se oscureció. Ramiro desde la carreta también se retorció. No podía respirar. Su cuerpo convulsionó. El padre Elías intentó sostenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo arrancara desde dentro. «¡Sigue!», gritó al cochero. «¡No pares!». Cuando llegaron a la iglesia, Ramiro estaba inconsciente. Tardó horas en despertar, pero cuando lo hizo, algo había cambiado. Su rostro era más humano. Sus ojos más claros. El sacerdote le ofreció agua. El niño la bebió con manos temblorosas. Luego, con esfuerzo, murmuró algo. No con la mente, no con gestos, con la voz. «Gracias», fue la primera palabra que alguien le oía pronunciar. Mientras tanto, en el carbón Darío entró en un estado de furia silenciosa. No comía, no dormía, no respondía. Pasaba horas sentado frente a la puerta del cuarto de su hermano, como si no aceptara que estaba vacío. Eloísa lo observaba desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago. La separación había tenido efecto, pero el costo estaba por revelarse. Esa noche, la finca entera tembló. No fue un terremoto, no hubo movimiento en el pueblo ni en los campos cercanos. Solo el carbón pareció estremecerse desde los cimientos. Los vidrios de las ventanas estallaron, las velas se apagaron sin viento. El reloj del comedor giró sus manecillas en sentido inverso hasta detenerse a medianoche exacta. Eloísa corrió al ala este. Encontró a doña Eusebia de rodillas, gritando oraciones entre lágrimas. A su lado Darío flotaba a unos centímetros del suelo, con los ojos en blanco y los brazos extendidos. «¡Lo quiere de vuelta!», gritó la mujer. «Él no lo deja ir». La joven intentó acercarse, pero fue repelida por una fuerza invisible. El aire estaba cargado, era espeso como ceniza. Darío cayó de golpe y comenzó a gritar, no como un niño, sino con la voz de muchos. Voces entrelazadas, discordantes, como si hablara con gargantas que no le pertenecían. Al amanecer, todo se calmó. El rancho parecía intacto, pero los árboles del jardín estaban secos, los pozos vacíos, y las cruces de las tumbas familiares, que antes apuntaban al cielo, estaban volcadas hacia el suelo. Eloísa supo que Ramiro había logrado romper el vínculo, pero Darío aún tenía poder. Y ahora lo usaría para traerlo de vuelta. La noche llegó sin luna. Un manto espeso cubría los cielos sobre el carbón, como si el firmamento hubiera sido clausurado. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el crujir de la madera vieja. Todo estaba suspendido. Eloísa lo sintió antes de verlo, una presión en el pecho, una vibración sorda que venía del subsuelo. Bajó corriendo las escaleras y se encontró con doña Eusebia parada en el umbral de la cocina, descalza, con una túnica blanca y el rostro cubierto de ceniza. En sus manos llevaba un rosario de cuentas negras que sangraban un líquido espeso. «Esta tierra está llamando lo que nunca debió ser llamado», dijo sin mirarla, «pero aún puedo cerrarlo, si tengo el valor». Sin más palabras, se dirigió al salón principal, donde el suelo ya empezaba a resquebrajarse. Las paredes vibraban con un murmullo bajo, antiguo, que parecía emerger de cada grieta, como un suspiro atrapado durante siglos. Eloísa corrió a buscar a Darío. Lo encontró de pie frente a la antigua chimenea. El fuego estaba encendido, pero no con leña. Ardía con llamas azuladas que no emitían calor. El niño tenía los ojos abiertos como platos, pero no parpadeaba. A su lado, un espejo flotaba en el aire, girando lentamente sobre sí mismo. «Ya viene», dijo sin emoción.
Ya lo escucho dentro de mí. ¿Quién viene?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. El que estaba antes del mundo, el que nos mira desde abajo. Eloísa dio un paso hacia él. El espejo giró más rápido. Las llamas se alzaron. En ese instante, una explosión sacudió el ala norte de la finca. El techo se abrió en un rugido de fuego y polvo. El carbón ardía. Doña Eusebia había comenzado su ritual. Desde la entrada principal, la matriarca entonaba un cántico en voz baja, con palabras que no pertenecían a lengua alguna viva. A cada sílaba, las llamas aumentaban, como si el fuego obedeciera sus órdenes. A sus pies, los símbolos antiguos tallados en piedra comenzaban a brillar. Eloísa gritó intentando llegar a ella, pero una fuerza la detuvo, como una barrera invisible que la obligaba a retroceder. Vio cómo la mujer elevaba los brazos, cómo el fuego la rodeaba. La casa entera tembló, y luego sin aviso la vio caer de rodillas, envuelta en llamas. «¡No!», gritó Eloísa. «¡No lo hagas!». Doña Eusebia la miró por última vez. Sus ojos no mostraban miedo, solo resolución. «Diles que yo elegí, que no me tomaron, que fue mi alma la que selló la puerta», y en un estallido de luz desapareció. El fuego rugió como una bestia herida. El espejo cayó al suelo y se partió. Darío gritó, pero no de dolor. Gritó como si estuviera perdiendo algo valioso. No, aún no estaba listo. Eloísa se acercó. El fuego comenzaba a rodearlos. El aire era irrespirable. El suelo crujía bajo sus pies. «Ven conmigo», le dijo a Darío. «Aún puedes detenerlo». Pero él la miró con una mezcla de furia y tristeza. «Tú no entiendes. Ya no soy solo yo. Ya somos muchos». Una nueva explosión derrumbó parte del techo. Eloísa cayó al suelo. Cuando levantó la vista, Darío ya no estaba. Solo quedaban fragmentos del espejo y una sombra moviéndose por los muros, como si la casa estuviera viva y furiosa. No había tiempo. Recordó los túneles subterráneos. Corrió al ala este, donde Ramiro le había mostrado una vez una trampilla oculta. Logró abrirla. El humo la ahogaba. El calor quemaba sus mejillas. Pero descendió. Dentro del túnel, lo escuchó. Ramiro estaba ahí, esperándola. Sus ropas sucias, el rostro cubierto de hollín, pero vivo. «Volví», dijo. «Lo sentí. Supe que tenía que volver». Se abrazaron, sin palabras, sin promesas, solo entendimiento. A sus espaldas el carbón crujía, moría, pero en los ojos de Ramiro, por primera vez, no había miedo. «Tenemos que salir», dijo ella. «Sí, pero no sin terminar esto». Tomados de la mano, se adentraron en la oscuridad del túnel. Y sobre ellos, el fuego consumía una historia que no podía repetirse. El túnel los condujo a una cámara subterránea que había sido olvidada por generaciones. Allí, bajo capas de polvo y raíces, el padre Elías aguardaba. Estaba herido, con la pierna vendada de forma improvisada y los ojos enrojecidos por el humo, pero aún sostenía su crucifijo con fuerza. «Sabía que vendrían», susurró al ver a Ramiro y Eloísa. «Sabía que solo con ustedes puede hacerse». Ramiro no habló, pero asintió. Eloísa lo ayudó a sentarse. El sacerdote extrajo un libro cubierto con piel antigua, manchado de cera y tiempo. Lo abrió con manos temblorosas y señaló una página marcada. «Este ritual no es cristiano», dijo. «No es santo ni maligno. Es más viejo que esas palabras. Fue escrito por quienes entendieron que hay cosas que solo pueden encerrarse si se las nombra y se las reconoce. Y ustedes son parte de esa sangre». Eloísa lo tomó con ambas manos. El texto estaba en un idioma que no conocía, pero que Ramiro parecía comprender. Al tocar la página, sus ojos se nublaron por un instante. «Él está cerca», susurró el niño. «Ya sabe lo que vamos a hacer». El sacerdote les explicó los pasos. Debían formar un círculo con los símbolos antiguos, mezclar su sangre, pronunciar las palabras exactas mientras se miraban a los ojos. Si uno dudaba,
El vínculo no se rompería, y si eran interrumpidos, el resultado podría ser mucho peor. ¿Qué pasa si fallamos?, se preguntó Eloísa. Entonces no quedará más que oscuridad, en ustedes y en el mundo. Prepararon el espacio con lo poco que tenían: sal, carbón, una daga pequeña, velas que aún ardían. El círculo se trazó en silencio. La sangre, unas gotas de cada uno, cayó sobre el centro. Y entonces comenzaron a recitar. La voz de Ramiro fue la primera. Clara, firme. Las palabras surgían de su garganta como si siempre hubieran estado allí, esperando salir. Eloísa lo siguió, aunque su pronunciación temblaba. El padre Elías se mantuvo fuera del círculo, orando en su lengua. Al llegar al tercer verso, el aire se volvió más denso. El túnel vibró. La tierra pareció jadear. Y Darío apareció. No caminaba, flotaba. Su rostro estaba deformado por la rabia y el dolor. No tenía pupilas. Su piel se agrietaba con cada paso etéreo. Pero su voz era la misma, suave, venenosa. «Hermano, ¿vas a negarme?» Ramiro lo miró. Sus labios se apretaron. «Ya no eres tú», respondió. «Ya no somos nosotros». Darío avanzó, traspasando la sal sin esfuerzo. Las velas estallaron. El sacerdote fue arrojado contra la pared inconsciente. Eloísa gritó. El círculo se deshacía. Las palabras perdían fuerza. Ramiro cayó de rodillas. «No pares», le gritó ella. «Tú puedes romperlo». Darío extendió la mano hacia su gemelo. Sus dedos parecían raíces negras, vivas. «No sabes lo que haces», susurró. «Si me cierras, te cierras tú. Si muero, tú también». Ramiro levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Se giró hacia Eloísa. «¿Y si tiene razón?» «No la tiene», dijo ella. «No eres él, eres tú, y tú tienes una elección». Ramiro tomó la daga. Se cortó la palma. Con sangre temblorosa, completó el símbolo en el suelo. Pronunció las últimas palabras con la voz rasgada. Una explosión de luz cubrió la cámara. Darío gritó, no con su voz, con cientos, voces que venían de rincones imposibles. El suelo tembló. Rocas cayeron. La oscuridad se alzó como una ola. Eloísa fue arrastrada hacia una esquina, cubriéndose la cara. Y entonces, silencio. Cuando se atrevió a abrir los ojos, Ramiro yacía en el centro del círculo. El cuerpo de Darío había desaparecido. No había sangre, ni humo, ni rastro del mal que había llenado ese lugar. Solo el eco de algo que había sido arrancado de la tierra con violencia. Eloísa corrió hacia él. Su piel estaba fría, pero respiraba. Y sus ojos eran solo suyos. El silencio posterior al ritual era irreal. No el silencio sereno de la paz, sino uno tenso, como si el mundo contuviera la respiración. Eloísa sostenía a Ramiro entre sus brazos, con la mirada fija en las paredes de piedra que aún temblaban levemente. La sangre seguía fresca sobre el símbolo sellado, pero el aire había cambiado. La presión se había aligerado, como si algo hubiese sido arrancado con éxito, pero no sin consecuencias. Ramiro abrió los ojos. Estaban vacíos por un segundo. Luego, lentamente, la luz regresó. Su voz salió ronca, quebrada. ¿Terminó? Eloísa quiso responder que sí, que todo había acabado, pero no pudo, porque detrás de ellos el eco de un susurro volvió a cruzar el túnel. Aún no. Se pusieron de pie. El padre Elías, gravemente herido pero consciente, murmuraba una oración entre dientes. Las velas encendidas por el ritual volvían a iluminar la cámara. Y fue entonces que ocurrió. Una grieta profunda se abrió en el centro del círculo. No era una ruptura física, sino una abertura en la realidad misma. Una oscuridad líquida, densa, comenzó a brotar desde dentro. No era fuego ni humo, era memoria, voces, dolor. Toda la energía contenida en Darío, o lo que lo habitaba, se negaba a ser sellada sin lucha. Ramiro fue arrastrado hacia el borde. Eloísa lo sostuvo con fuerza, gritando su nombre. Pero del abismo surgieron manos negras,
alargadas, deformes, como raíces con dedos. Intentaban llevárselo, no solo el cuerpo, el alma. Entonces lo escucharon. La risa. Darío. Su forma ya no era la de un niño. Era una figura alargada, sin rostro definido, compuesta de humo y sombra, pero los ojos seguían allí, negros, furiosos. «No se me destierra», dijo con una voz que resonó en las paredes. «No sin pagar». Se abalanzó sobre ellos. El padre Elías se interpuso, levantando su crucifijo. Fue arrojado contra la roca con una violencia brutal. Cayó inconsciente. Eloísa, sin soltar a Ramiro, tomó la daga del ritual. Sus manos temblaban. No era bruja, no era santa, solo era una joven con miedo, pero tenía algo que Darío ya no tenía: voluntad. «Vuelve al espejo», gritó. «Ya no tienes cuerpo, ni sangre, ni poder aquí». La sombra se detuvo. Algo en esas palabras pareció afectar su forma. Se encogió, se contrajo. Entonces Ramiro, con sus últimas fuerzas, murmuró algo. Una palabra. «Hermano». No con rencor, con compasión. Darío se detuvo. Por un instante, el aire se tornó inmóvil. Los ojos de la sombra se suavizaron. No habló, solo observó, y luego, sin previo aviso, gritó con un estruendo que hizo estallar los vitrales invisibles de la cámara. La oscuridad se contrajo en espiral. Las paredes vibraron. El círculo comenzó a cerrarse. Ramiro y Eloísa fueron arrojados hacia un rincón. En el centro del abismo, donde antes estuvo el símbolo, apareció el espejo. El mismo de la sala secreta, ahora restaurado, erguido entre las ruinas. Su superficie brillaba con luz propia. La sombra se lanzó hacia él, como una bestia que reconoce su prisión, y fue tragada. El cristal vibró, rugió, y luego se aquietó. La grieta desapareció. El aire volvió a fluir. Las raíces se replegaron, la sangre en el suelo se evaporó como si nunca hubiera existido. Ramiro respiraba con dificultad. Eloísa, cubierta de polvo y sudor, se sentó junto a él. «¿Está dentro?», preguntó. «Sí», respondió él, «por ahora». El padre Elías recobró la conciencia. Al ver el espejo, entendió que todo había terminado. O al menos que el peligro más urgente había sido contenido. «Debemos ocultarlo», dijo con voz débil, «donde nadie lo encuentre». Eloísa asintió, pero en el fondo ya sabía que ningún escondite sería eterno. Esa noche subieron a la superficie. El carbón aún ardía en partes, pero las llamas ya no eran voraces. Los animales se habían dispersado. El cielo volvía a tener estrellas. Y por primera vez en semanas los grillos cantaban. Habían sobrevivido, pero la noche de la sangre nunca sería olvidada. El carbón era ahora una carcasa calcinada, un esqueleto de vigas ennegrecidas que se negaba a caer del todo. Ramiro, Eloísa y el padre Elías observaron el amanecer desde la ladera sur, donde la tierra aún respiraba humo. El espejo había sido enterrado bajo tierra bendita, encerrado en una caja reforzada con cruces y sellos antiguos, pero nadie allí creía que eso sería suficiente. Ramiro no había dicho palabra desde la noche anterior. Caminaba con paso lento, pero con la frente en alto. Ya no era un niño, había envejecido por dentro. Como si haber visto el rostro de su hermano en su forma final lo hubiera cambiado para siempre. Eloísa lo observaba en silencio. Le dolía verlo así. Libre, sí, pero marcado. «¿Qué viste allí dentro?», preguntó al fin, sentándose junto a él. Ramiro tardó en responder. «Vi lo que pudo haber sido, lo que estaba destinado a ser. Un lugar sin tiempo, sin carne, solo hambre, memoria rota». Darío no estaba solo, nunca lo estuvo, solo era la puerta más débil. Eloísa sintió un escalofrío. El padre Elías, apoyado en un bastón improvisado, se acercó con dificultad. «¿Está encerrado para siempre?». «No», dijo Ramiro, «pero ya no puede salir sin otro como él». Y entonces entendieron. Mientras existieran personas con la sangre marcada, el peligro seguiría latente.
El ritual no fue un final. Fue una pausa. Fue en ese momento que Ramiro les confesó la verdad. Nosotros no nacimos en 1910, al menos, no por primera vez. Éramos gemelos antes, en otra vida, en otras familias. Somos reencarnaciones de un pacto que se hizo antes del fuego, antes de la palabra. Y cada vez que regresamos, uno de los dos debe elegir. Esta vez me tocó a mí. Eloísa palideció. El sacerdote se santiguó con una lentitud solemne. Entonces esto seguirá ocurriendo, dijo él. A menos que se rompa el ciclo de raíz, respondió Ramiro. Y eso solo puede hacerse si uno muere antes de elegir. El silencio que siguió fue absoluto. «¿Estás diciendo...?» empezó Eloísa. Ramiro asintió. «Si muero ahora, antes de que la marca vuelva a activarse, no podrán usarnos de nuevo». Elías se negó de inmediato. «No podemos permitir eso. No puede ser el sacrificio de un niño lo que cierre esta historia». Pero Ramiro no era ya un niño, y no estaba pidiendo permiso. «No quiero morir con él dentro de mí. No otra vez. Esta vez quiero decidir. Esta vez quiero paz». Eloísa lloró. Le tomó la mano, la besó con ternura y no trató de convencerlo. Solo lo acompañó. Buscaron el lugar exacto donde habían nacido, la base del árbol retorcido junto al pozo seco. Allí Ramiro se arrodilló, con el rostro limpio y la espalda recta. «No es venganza, es libertad», dijo. El padre Elías le ofreció una bendición, y con manos temblorosas completó el símbolo final sobre la tierra. Ramiro cerró los ojos, murmuró un último rezo, uno que no venía del libro, venía de su alma. Y entonces el aire se detuvo. No hubo gritos, no hubo luz, solo una calma profunda. Ramiro cayó al suelo, sin dolor. Su rostro tenía una sonrisa leve, como quien por fin se duerme en su cama. Eloísa lo abrazó. Lloró hasta que ya no tuvo lágrimas. Y el padre Elías, con el rostro mojado, cubrió el cuerpo con una manta blanca. En la distancia, el espejo vibró levemente bajo tierra, pero no se rompió. Solo tembló, como si reconociera que el alma que buscaba ya no estaba, y entonces, finalmente, se hizo el silencio. Un silencio limpio, un silencio justo. El carbón se convirtió en un cementerio abierto. La tierra, antes fértil, ahora estaba agrietada y muda. Las pocas estructuras que no habían sido devoradas por el fuego se mantenían en pie como esqueletos de una época que no quería irse del todo. Ningún ave sobrevolaba el cielo. Ninguna semilla germinaba. Solo el viento recorría los corredores vacíos, llevando consigo los susurros de lo que había sido. El cuerpo de Ramiro fue enterrado al pie del viejo encino, junto al pozo seco. Eloísa lo envolvió en lino blanco y dejó sobre la tierra una pequeña cruz de madera que ella misma talló. No hubo misa, no hubo campanas. Solo el rezo silencioso del padre Elías, ya demasiado cansado, con la voz quebrada por el peso de lo vivido. La finca fue oficialmente abandonada. El gobierno nunca se interesó por lo que había sucedido. Los archivos se perdieron, los sobrevivientes no hablaron. Y los curiosos que se acercaban por leyenda o morbo eran repelidos por un malestar inexplicable, una incomodidad que les hacía dar media vuelta sin saber por qué. Sor Inés, que había visto más de lo que su fe le permitía aceptar, no volvió a pisar la iglesia. Se recluyó en un convento lejano donde pasaba los días en silencio, dibujando círculos con el dedo sobre las mesas de piedra. A veces hablaba con alguien invisible, a veces reía sola. Nunca más volvió a pronunciar el nombre de los Treviño. El padre Elías dejó de dar misa. Continuó su diario, aunque las últimas páginas eran diferentes. No buscaban registrar, sino purgar. Escribía como quien confiesa a una tumba abierta. Poco después desapareció. Algunos dicen que se fue a Europa. Otros que lo tragó el mismo túnel que había abierto. Nadie lo buscó demasiado. Eloísa fue la única que se quedó, no en el carbón, pero cerca, en una cabaña modesta construida al borde del río, desde donde podía ver los restos de la finca en los días despejados.
Llevaba flores al encino cada semana. Le hablaba a Ramiro como si aún la escuchara. Y a veces, cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, sentía que él estaba allí, sentado junto a ella. No como sombra, no como espectro, sino como memoria viva. Los días pasaron, luego los meses, luego los años, y una tarde, mientras regaba las plantas de su jardín, escuchó una voz. ¿Me ayuda? Era un niño. Tenía unos 8 años, el cabello revuelto y una sonrisa tímida. Su madre, una joven que acababa de mudarse a un terreno cercano, la observaba desde la distancia. Eloísa asintió y le ofreció una pala pequeña. ¿Sabes plantar flores?, preguntó. No, dijo el niño, pero quiero aprender. Pasaron la tarde trabajando juntos. El niño era curioso, hablaba de cosas simples, mariposas, juegos, el sabor de las fresas, nada oscuro, nada roto. Cuando se despidió, Eloísa sintió una brisa leve acariciar su rostro. Esa noche, antes de dormir, tomó su diario y escribió por primera vez en años. La tierra respira otra vez. No sé cuánto durará, pero por ahora estoy en paz. Luego apagó la lámpara y cerró los ojos. Y soñó. Soñó con una llanura verde, un cielo limpio y una risa de niño que no era Darío ni Ramiro. Era nueva, fresca, lejana del eco. Soñó con libertad. Décadas después, cuando ya nadie recordaba los nombres de los Treviño, cuando los niños jugaban en el río sin miedo y las historias de fantasmas eran solo cuentos para asustar a los pequeños antes de dormir, una nueva familia llegó al terreno del Carbón. Los Martínez venían del norte. Compraron la propiedad por una suma simbólica. Nadie les explicó por qué tan barata. Solo dijeron que allí había estado un rancho viejo, destruido por un incendio hacía muchos años. Nada más. Construyeron una casa moderna, con ventanales grandes y paredes claras. Sembraron árboles, pusieron columpios y dejaron que sus hijos corrieran libres. La tierra, al parecer, había perdonado, o eso creían. Una tarde, el menor de los hijos, Julián, exploraba el desván. Entre cajas polvorientas y muebles abandonados, encontró un objeto cubierto con una manta gris. Era pesado, viejo. Al retirar la tela se encontró con un espejo de marco negro adornado con símbolos que no entendía. Tenía una fisura vertical en la esquina superior, pero el cristal aún reflejaba. Julián se observó con curiosidad. No vio nada extraño al principio, solo su rostro ligeramente distorsionado por el polvo, pero al girarse para irse, algo lo detuvo. Su reflejo no se movía. Se quedó quieto, paralizado por un miedo que no sabía de dónde venía. Luego, lentamente, el reflejo sonrió. Él no lo hizo. Corrió escaleras abajo, temblando. Cuando su madre le preguntó qué pasaba, no supo qué decir. No habló del espejo. No dijo nada, solo pidió dormir con la luz encendida. Esa noche, mientras todos dormían, Julián volvió al desván. No sabía por qué. Algo lo llamaba. Al llegar, encontró el espejo donde lo había dejado. Pero esta vez no estaba solo. Su reflejo lo esperaba, y lo imitaba. Exactamente. «Hola», dijo Julián, y el reflejo respondió con un leve desfase. «Hola». Desde ese día, el niño pasó más tiempo solo. Hablaba menos con sus hermanos, se aislaba. Su madre notó que dibujaba símbolos repetitivos, círculos, ojos, triángulos invertidos. Pensó que era imaginación, creatividad infantil. Pero una noche, escuchó a Julián hablando en voz baja. Al acercarse a su cuarto, lo encontró frente al espejo de mano del baño, repitiendo una frase que no entendía, en una lengua que jamás le había enseñado. «¿Con quién hablas?», se preguntó. «Conmigo», respondió el niño, «pero con el otro yo». El padre, alarmado, ordenó tirar todos los espejos de la casa, excepto uno, el del desván. Ese no podían moverlo. Cada vez que lo intentaban, se volvía demasiado pesado. Las herramientas se rompían. La madera crujía. Era como si estuviera clavado al tiempo. Con los días, el comportamiento de Julián empeoró.
Tenía pesadillas. Sus ojos se oscurecían por momentos. Comenzó a hablar de un hermano que vivía del otro lado del vidrio. «Me entiende sin que yo le diga nada», decía. «Como si fuéramos uno solo. La madre buscó ayuda, curanderos, sacerdotes. Nadie pudo explicar el cambio. Algunos decían que el niño solo estaba lidiando con la mudanza. Otros hablaban de posesión. Pero nadie fue capaz de mirar dentro del espejo más de unos segundos, porque lo que allí reflejaba no siempre coincidía con lo que había frente a él. Y así, lo que parecía olvidado regresó. En una nueva forma, en un nuevo cuerpo, pero con los mismos ojos, los mismos que jamás dejaron de mirar. Suscríbete al canal si llegaste hasta aquí. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla para descubrir otra historia igual de inquietante.